Y bien, nosotros estuvimos trabajando sobre los conceptos de homeostasis, de distreses y euestreses. Ahora nos toca analizar el hecho de que de una gran división que hay con el euestrés, que es lo positivo, con el distrés, que es lo negativo, con lo que es placer y felicidad. Para poder entender esto, porque son conceptos que están vinculados con todo lo que es salud, con todos los profesionales que estén trabajando en la salud, médico, acompañamiento terapéutico, licenciado en discapacidad, deporte, licenciado en educación física, uy, ¿a quién me olvido? Enfermero, psicólogo, psiquiatra, todo lo que estén vinculado con la parte de salud. Tenemos que tener esa gran división eh, que es de placer y felicidad, porque normalmente uno puede cometer algunos errores al hecho de interpretar lo que es el distrés, el euestrés, el placer y la felicidad. El primer ítem que vamos a tocar tiene que ver con el reconocimiento de que somos sistemas dinámicos complejos, que nuestros sistemas dinámicos son de características deterministas, pero que finalmente, como se va bifurcando en un millón de variables posibles, se transforma en que es un caos determinista. Y que si bien eh, el azar puede influenciar, no somos azarosos. Está bien, no es aleatorizado esto, sino que cumplimos con funciones que dependen del segundo anterior de nuestras vidas, de la vida del ser vivo. Por eso es que Sapolsky dice que estamos determinados y que no existe el libre albedrío, que se enfrenta con el 90% de todos los filósofos de la historia, pero que normalmente uno que estudia neurobiología se da cuenta que hace referencia con que no existe el libre albedrío. Entonces acá en esta imagen nosotros vemos que la condición inicial, por ejemplo, de tres factores, o el estímulo, por ejemplo, a tres, cuatro neuronas, cómo esto se va bifurcando, hay cuatro, cómo esto se va bifurcando y va interactuando con el resto y de repente tenés acá cuatro en el input y tenés una banda, o sea, muchas veces casi imposible de definir las que tenés en el output, en la salida. Ejemplo, voy a usar un ejemplo eh, eh, violento. Un input, por ejemplo, sería tratar de entender esta clase y que luego de que se procese todo este mecanismo operativo, acuérdense que el sistema autoorganizativo operativo del organismo se resume como autoorganización o autopoiesis, que para poder entender este input que yo te estoy poniendo, hay un intercambio de energía, un intercambio de información, y que finalmente en el output puede ser que ustedes entiendan la clase rápidamente o que les sea un quilombo. Puede pasar dos cosas, que yo soy horrible explicando, o que no sea tan horrible, pero a fin de cuentas significa que lo que vos estás poniendo acá se autoorganiza con lo que vos tenés en el bocho. Alguien que tiene mucha información le va a resultar medianamente pasable la clase a alguien que sea escaso de información en este tema, eh, va a tener más dificultad. Entonces, el output depende de la condición inicial. Otra de las cosas que estuvimos trabajando, que se habló, tiene que ver con el principio de Nirvana de Freud, que Lou Bárbara lo habló como principio de Nirvana, tendencia al equilibrio energético. Decisión evolutiva, minimizar el consumo de unidad de energía por unidad de biomasa conservada, así evolucionaron las especies. Y ahora nos encontramos ante la gran diferencia de lo que es felicidad y lo que es placer, que no es lo mismo.
Acá la distinción que yo voy a hacer es que en la felicidad intervienen al menos cuatro neurohormonas o neurotransmisores eh, u hormonas neurotransmisoras. Son cuatro: endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. ¿Sí? Eso te trae felicidad cuando éstas están equilibradamente al up para arriba. Y en el placer, lo que vamos a ver es que la que predomina en una situación placentera es la dopamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona, por eso yo le decía lo del distrés y el estrés, antes de empezar con esto, le hago un grafiquito. Cuando una persona, este, vamos a utilizar este espacio, cuando una persona que sufre adicción toma una línea de merca, lo que ocurre en el organismo es un momento de shock, luego un momento placentero, acá hay un aumento de dopamina, y luego cuando empieza a bajar la euforia, es decir, la vida media de- de la droga, va a precisar otra línea transnifaso para poder volver a estar acá arriba, siempre al up, ¿no? Lo que ocurre con el placer es lo siguiente, que el adicto, esto es un estrés, lo siente como un egoestrés, pero nosotros sabemos que no es un egoestrés, tiene una adicción, es un distrés. Entonces ahora la biología cambia porque uno tiene que analizarlo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de que consume. Y lo que ocurre con la dopamina, que la dopamina no sube a lo pavote cuando la persona toma, es decir, con la cocaína entra, sino que la dopamina sube previamente al consumo. Entonces, muchas veces se confunde que dice, me como una Oreo, tengo un subidón de dopamina. No es necesario que la comas, simplemente el hecho de tenerla y saber que la vas a comer ya te produjo el subidón de dopamina. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Último ejemplo. A lo mejor es una generalidad, pero último ejemplo. La persona que cocina normalmente come menos que el resto de los comensales. Eso se debe a que la persona que cocina casualmente le gusta cocinar. Le da felicidad cocinar, compartir con los amigos. Entonces, en esta triada, en esta cuaterna que yo les mostré aquí, que teníamos de hormonas, la dopamina está subiendo, aunque no comió todavía. Pero ¿qué pasa? Como es un instante de felicidad, suben todas. Cuando se sienta a comer, no hace falta que explote por el placer de la comida extrema, sino por llenarse la panza, sino que ya ha tenido un equilibrio de felicidad cocinando. El que cocina come menos. Se llena en la parrilla, más allá de que vos podés picotear algo o no, pero el ejemplo está y ocurre. Ahora bien, la felicidad dura en la cabeza, perdura, son instantes que se vuelven a repetir. Normalmente tienen que ser instantes compartidos. En cambio, el placer es instantáneo y desaparece. Vos te comes una Oreo, te comes un helado o te tomás una línea de merca, es instantáneo. Pero luego eso nos genera recuerdos de felicidad que vos puedas volver a reivindicar. No, no volver a pensar, ay, ese día al lado del río me comí un paquete de Oreo. No existe tal cosa porque es solamente el momento. Recuerden, es el placer y la dopamina sube por anticipación. Bueno, ¿qué es lo que anticipa? Bueno, el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es algo que está instalado neurobiológicamente, que es neuroplástico, que obviamente se puede modificar, porque recuérdense que constantemente estamos en cambio. Y acá la primera parte que vamos a hacer, déjenme ampliárselo, es lo siguiente.
El placer es una experiencia compleja que abarca todo, desde la anticipación y el deseo hasta la sensación de satisfacción. Así que no sorprende que varias regiones del cerebro estén trabajando juntas orquestando esto, ¿no? Querer y gustar. Algunas veces pensó que este área que está acá, tegmental, que está en el tronco encefálico y se ramifica hacia el cerebro anterior, era el único mediador del placer. Está centrado este, con el deseo o con la intención de abordar eso. Bien, ¿qué pasa? La vía, además de esta vía, hay otros lugares que son llamados hedónicos, que están asociados con el placer y que se muestran en los puntos rojos. Lo tenemos cerca de la corteza orbifrontal, lo tenemos cerca de la amígdala. Entonces, estos lugares interactúan para tener una sensación de simpatía con lo que está por pasar. Y luego, en una amplia región cortical, todo lo que está en rosa acá, traduce la información recibida de estos circuitos en querer ir a consumir, querer ir a comer algo, un dulce, y gustar. En el placer consciente que se ajusta en la función del querer y del gustar, y estas son las entradas, eh, eh, que son la entrada del cerebro. Vemos que no se aborda por un solo lugar, sino que entra por varios lugares. El tema aquí, que es neuroplástico, y vos lo que podés hacer es, a través de la conducta, tengo que nombrarlo, modificar esto, cambiar la acción del deseo, para que el placer no sea el consumo, por ejemplo, de un ultraprocesario, un ultraprocesado, una Oreo, sino que el placer, entre comillas, venga de comerse una zanahoria. ¿Ok? Y eso se puede neuromodular. ¿Y cómo se neuromodula, profe? Con la conducta. Entonces, durante un tiempo, el que consume cocaína, le privás la cocaína, no va a morir, va a tener un rebote, abstinencia, y finalmente, cuando eso se lo asocia con otra situación que le dé felicidad, que le dé placer, pero que esta felicidad y placer no venga del sustrato de la cocaína, va a neuromodular eso. Entonces los adictos recuperados dicen, no sé cómo pude haber vivido todos esos años sin poder disfrutar de esto que estoy disfrutando ahora, y el tipo ahora hace windsurf, o es carpintero, o se gana la vida haciendo, eh, dando clases. A lo que voy es que se puede modificar, y si bien esto sigue estando querer y gustar, la asociación con la dopamina, que sigue siendo fuerte, no viene de eso que es distrés, sino que viene de eso que realmente es un ego-estrés. No sé si le hice mucho quilombo. No es tan difícil. Ahora voy a explicarlo más sintéticamente para concluir. El placer se asocia con la anticipación. Cuando vos anticipas un hecho que te va a gustar, sale la dopamina y uno se siente en el circuito de recompensa que luego va a querer más. En la felicidad, no es que uno no quiera más felicidad, sino lo que pasa es que en este lugar de la felicidad hay más neurotransmisores y están mediados, están equilibrados. Entonces el circuito de la recompensa no se hace adicto a la sustancia, sino se hace adicto, entre comillas, a los momentos. Como por ejemplo, ¿qué, profesor? Y ustedes le ganan, están en la final, están compitiendo contra el equipo contrario. Y ustedes terminan ganando 5-0. ¡Oh, bárbaro! ¡Qué bueno! ¿Cómo lo pasamos por encima, este hijo de puta? Tomá, tomá, vamos, ganamos, ganamos, ganamos. Placer, dopamina a tope. Pero todo el momento es en equipo. Fue el esfuerzo de un año entero. Entonces, en realidad, está pasando algo placentero, pero que tiene una carga de felicidad tremenda. Pasaron 5 años y vos te acordás del momento y lo recordás con felicidad. Vuelve a ocurrir la liberación de estos neurotransmisores, porque volvés a rememorar el equipo, el momento,
el esfuerzo percibido durante un año y el sistema de la recompensa no solamente explotó por el placer, sino también porque tuvo felicidad. Entonces vos vas a querer competir el año que viene y querés volver a salir campeón. Ahora bien, eso pasa cuando vos te tomaste una línea de merca o te comes una Oreo, no te acordás de eso el año que viene, no sabés, no te acordás qué instante fue. Entonces, esa es la gran diferencia. Y aquí tenemos eh, otra cosa que tenemos que traer a colación con respecto al circuito de recompensa, y es, si esto es neuromodulable, si el circuito se puede cambiar, si el circuito puede neuromodular entre sí, lo que se puede lograr es lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Vos tenés un entramado neuronal muy complejo, ¿sí? Muy complejo, muy extremadamente complejo. Bueno, entonces en este entramado neural, en rojo, voy a inventar esto, obviamente, en rojo tenemos una vía que dice, yo me voy a cepillarlo, no, yo me voy a llevar comida de la boca. Arranca acá y termina acá. Pero ¿qué ocurre? Tenés una ACV, tenés un accidente de cerebrovascular, tenés un microinfarto, lo que se te cante el orto, no importa. Hay algo que por no tener oxígeno en sangre en el área donde se hizo el ictus, el aneurisma, lo que sea, se rompe esta vía. Lo que no significa que no se pueda volver a reconectar. ¿Cómo se reconecta? Por medio de estímulos a la red, para que la red diga, che, yo no puedo ir por acá, voy a hacer esto, neuroplasticidad, y voy a estar acá. Obviamente, desde que ocurre esto hasta que tenga exactamente la misma efectividad, si es que la logra en el movimiento, pasa un montón de tiempo, pero vos podés neuromodular la red. Y el hecho es, si la persona tuvo una CB y no puede llevarse el tenedor a la boca, después de que lo estimulaste 1 millón de veces, lo acompañaste, acompañamiento terapéutico, kinesiología, terapista ocupacional, psicopedagoga, fonoaudiólogo, lo que sea, para recuperar. Ese es un estresor a la red para que la persona pueda llevarse, en este caso, la comida a la boca. Hay una neuromodulación. Y esto ocurre, se entendió lo de la neuromodulación, y esto ocurre de una manera zarpada, pero zarpada, cuando uno trata de modificar una adicción, modificar una conducta, establecer una conducta en el constructo más fuerte de todos, que sería dos conceptos básicos. No le voy a quitar mucho más tiempo acá, si vuelven, lo escucharán en la clase que viene o en el video que viene, que es lo siguiente. Como vos podés hacer una neuromodulación, tiene que ocurrir por medio de una decisión consciente de voy a dejar de fumar, voy a salir a correr. Eso es voluntario. Es del neocórtex. Si vos insistís con eso, lo que se va modificando es la parte límbica y la reptiliana. La límbica va a decir, yo quiero ir a consumir nicotina. Y el neocórtex, la voluntad, va a decir, no, no, basta de cigarro, vamos a correr. No, la concha de tu madre, dice eh, el límbico. Y también el reptiliano dice, yo preciso nicotina, quiero más niveles de nicotina. Entonces están hablando. Y vos decís, el neocórtex dice, no, 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 ni bola, esto, usted, vengan conmigo. Al principio, para esa persona, correr 1 kilómetro un mambo. Es dolorosísimo. Después está la angustia, vuelve con más ganas de fumar. Pero a medida que lo va haciendo, se va neuromodulando y el estresor, salir a correr, ya no es un distrés. Empieza a ser un estrés. ¿Pero cómo, profesor? Y sí, pregúntale a una persona que estuvo tratando de dejar de fumar o que estuvo tratando de bajar de peso, que empezó obligado el gimnasio, salir a correr, después de un cierto tiempo, ese tiempo se puede medir,
Che, deja de hinchar los huevos y no vaya a correr. ¿Qué? Ni en pedo, con lo que me costó llegar a correr 2 kilómetros, ni en pedo dejo de correr. Con lo que me costó dejó dejar de fumar. No es que, entonces de repente hay un placer feliz en poder salir a correr. Pero todo eso ocurre porque hay una neuromodulación plástica y cambió el objeto de deseo de fumar al objeto de deseo, psicoanalíticamente hablando, es salir a correr, si es que el correr es un objeto de deseo. Entonces eso pasó. ¿Y ahora qué pasa? Pasa que el cambio fue límbico también, emocional. Y ahora salgo a correr y que el aire me pegue en la cara, me levanta las hormonas, neurohormonas, neurotransmisores de la felicidad. Y el nivel reptiliano, el más básico, se destetó de la necesidad de nicotina y ahora no puedo tener a alguien que fume al lado, cuando antes lo precisaba. Bueno, entonces eso se llaman huellas népsicas, que vamos a ver la clase que viene. Si vuelven. Un abrazo.